¿Cómo están? ¿Cierto? Nuevamente, ¿cierto? En su programa. Nada es imposible para Dios. Exactamente, por Parousia FM y también por todas las plataformas de la Fundación Pater Nostrum, que está transformando la discapacidad en capacidad. ¿Cierto? Así es. Bueno, hemos tenido varios programas, ¿sí o no, Nicolás? Y también le agradecemos a la gente que nos vaya ayudando también con sus comentarios, también con el me gusta y también suscribiéndose al canal, ¿cierto? Claro, como siempre digo, es importante la difusión porque nos ayudan también a llegar a otros corazones y poder seguir esta misión evangelizadora. Exactamente. Bueno, la idea es que partamos hoy día pidiéndole la asistencia del Espíritu Santo, porque hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante sobre las almas del purgatorio. Yo no sé si tú has escuchado en torno cuando hay golpes en la casa, cuando hay situaciones donde hay cosas que se mueven, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar sobre eso, ¿ya? Pero vamos a partir obviamente poniéndonos en las manos del Señor y de María Santísima, que es madre de toda la humanidad y también madre de cada uno de nosotros los que estamos hoy día en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y bendito, te pedimos la asistencia de María Santísima, nuestra madre, para que hoy día nos cubra con su manto, ayude sobre todo también a toda la humanidad y a través de la corredención del cielo pueda sobre todo pisar en la cabeza al demonio, que venga pronto el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que nosotros seamos testigos también de este triunfo. Ponemos toda nuestra oración en las manos de María Santísima, nuestra Madre, diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar, como decíamos, sobre las almas del purgatorio y sobre 8 revelaciones que hablan específicamente las almas del purgatorio, de lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Estamos? Tengo una duda, porque cuando empezamos el tema, tú igual tocabas como una forma de como manifestarse de esta alma. ¿Vamos a hablar de las almas en manifestación física o cómo llegan? Bueno, la idea más práctica es que la gente siempre tiende a trastocar un poco las acciones que hacen las almas del purgatorio. Muchas veces creen que son las almas errantes. Los sacerdotes exorcistas hablan sobre manifestaciones físicas que pueden haber también en ciertos lugares, pero son las menos, ¿ya? Muchas almas tienen permisos especiales, las cuales de alguna u otra forma les permiten comunicarse, por ejemplo, con los vivos, ¿ya? Normalmente la comunicación es una comunicación que es a través, por ejemplo, los sueños. Se aparecen en los sueños para dar ciertos mensajes, ¿ya? Pero existen también acciones que son, vamos a decir, preternaturales, las cuales de alguna u otra forma se manifiestan en cosas físicas, golpes, ¿ya? Algunas situaciones, por ejemplo, como no sé, que se abran puertas, que se cierren puertas, que se apaguen luces, que se abran llaves, que te enciendan, qué sé yo, no sé, algún artefacto eléctrico. Eso sí puede ser. Y sacerdotes exorcistas, cuando han ido a casas, ellos lo primero que ven es que si es una alma, en definitiva, que está errante, vamos a decir, una alma que a lo mejor no está llegando al punto donde tiene que llegar, que es el cielo, o es un demonio, porque también pueden haber demonios que generen este tipo de manifestaciones preternaturales. Entonces, ¿qué es lo que hace ese exorcista? Siempre empieza a analizar de esta forma, y cuando se da cuenta que si es un alma que debiese estar en el purgatorio o debiese estar en algún lugar, se hacen acciones particulares con esa alma. ¿Para qué? Para que salga del lugar y deje de manifestarse de esta forma. Por eso que lo decimos de esta forma también, que hay manifestaciones físicas que también se pueden hacer. Cristian, y hablando de este don, un poco de poder reconocer estas visitas del alma del purgatorio, y ¿a quién le llega este mensaje de las revelaciones? Hay muchísimos místicos santos que han tenido revelaciones con esto. Yo hoy día no me voy a basar en santos, sino que me voy a basar de una abuelita, ya que es una señora muy añosa, que ya falleció, que se llama María Sima, ¿ya? Y ella fue una mística ya católica austriaca, ¿ya? Aparecen algunas imágenes sobre ella. Y ella nació en 1915. Ella es austriaca, ¿ya? Y falleció en el año 2004. Ella conoce y tenía este don de recibir visitas de las almas del purgatorio. Cuando acudían a ella, casi siempre le pedían oración o ayuda para acortar su tiempo en la expiación. Para que la gente también lo sepa, las personas hoy día, no sé si te ha pasado, que cuando tú escuchas que alguien falleció, lo primero que dicen, ya está en presencia de Dios y ya está en el cielo. Los canonizamos inmediatamente, ¿cierto? Muchas veces la gente canoniza, ¿cierto?, a una persona porque por el solo hecho de conocerla, no, si era tan buena, no se metía con nadie. Dios, que es infinitamente misericordioso, nos da el cielo,
pero también es infinitamente justo. Claro. Entonces, darnos el purgatorio ya es un acto particular que nos permite limpiar el pecado, ¿cierto? Limpiar las faltas e irnos al cielo. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente hoy día se está yendo o al purgatorio o al infierno, pero no al cielo. Claro. Inmediatamente. Uno como que interpreta que la transición entre la vida y la muerte es demasiado simple. O sea, como que uno dice, oh, sí, se fue al cielo. Claro, pero o también, está descansando. Claro. Pero uno no entiende mucho que quizás existen otros pasos previos entre esa transición, como lo que dices tú, que o quedamos en el purgatorio, o si nos comportamos mal, digamos, y no seguimos las reglas divinas, vamos al infierno. Pero en este caso, uno como que malinterpreta eso. Y es importante también dejar claro, el purgatorio no es un lugar que sea simple, ¿me explico? No es un lugar que tengamos la opción de ser un lugar que sea muy grato, vamos a decir, porque es un lugar donde hay un fuego que va a limpiar. Y ese fuego que limpia, que no es el mismo fuego que está en el infierno, ese fuego purificador del purgatorio, te limpia todas las manchas. Esto es como estar lavando la ropa, ¿ya? Estar lavando la ropa, porque la ropa tiene manchas, y estas manchas son el pecado. Yo lo lavo y lo lavo tantas veces sea necesario hasta que quede limpio. Si no está limpio, adivina qué pasa, no me puedo ir al cielo. Entonces al final funciona como una zona en donde nosotros expiamos nuestros pecados y podemos Exactamente, se expían los pecados. Obviamente los pecados mortales te llevan al infierno. ¿Estamos o no? Entonces yo también dejo claro eso, porque las personas dicen, mira, es que la persona cometió un pecado mortal y se fue al cielo. Yo les digo, no, porque la Iglesia Católica enseña que los pecados mortales nos llevan al infierno. ¿Qué diferencia pasa? Los pecados veniales sí nos pueden llevar al purgatorio. O también nos puede llevar al purgatorio pecados mortales que hayamos confesado y que tengamos que expiarlos. ¿Qué quiere decir? Limpiarlos. Muchas veces la gente no sabe lo que es la expiación de los pecados, ¿cierto? O la limpieza que hay que hacer de estos pecados. Muchas veces pasa que las personas dicen, ya confesé un pecado y estoy listo, ¿cierto? Y ya no tengo que hacer nada. Esto no es así. Uno tiene que soltar ese pecado, ciertamente en la confesión, es perdonado, pero tiene que haber esa limpieza. ¿Y cómo se limpia? Con cosas simples, con obras de caridad, ¿cierto? Con limosna, ¿cierto? Con acciones, por ejemplo, de la gracia, que es ir a misa, ¿ya? Es decir, ser capaz de entender que los pecados, no solo por confesarlos, ya están limpios, ¿ya? Así es. Hay que limpiarlos completamente. Y ese reato que queda del pecado también nos puede llevar al purgatorio. Cristian, y ya entendiendo como nosotros, o sea, comprendiendo esta idea del purgatorio, ¿cierto? Y la forma en que las almas transitan, digamos, por esta zona, ya volviendo un poco a lo que hablaba María Sima, a lo que nos quiere contar María Sima a través de sus locuciones, digamos. ¿Cuándo parten estas locuciones sobre el purgatorio, las visitas, digamos, de esas almas hacia ella? Bueno, ella desde niña siempre recibió un especial interés por el alma del purgatorio, no sabía por qué. Y después de los 25 años empezó a recibir estas locuciones. Empieza a recibir estas locuciones y obviamente son visitas que son de tipo sobrenatural. No estamos hablando de las visitas normales que uno podría llegar a tener. Uno podría decir, no, mira, es que en realidad se apareció solo en sueño y tuve un sueño con alguna persona que falleció. No, esta persona tenía visitas físicas de almas del purgatorio. Y esas visitas muchas veces venía y pasaba que ella quería venir y ayudarlas. ¿Y cómo la ayudaba? Lo ayudaba particularmente con oración, con sacrificio y también difundiendo cómo poder hacer esto. Hay un libro muy bueno que a lo mejor no sé si lo has leído, y a lo mejor la gente en la casa también lo ha leído, que se llama Sáquenos de aquí, ¿ya? De Nick Yates. Él narra particularmente una acción que hizo periodística con María Sima, donde le va preguntando ciertas cosas de las almas del purgatorio y ella le va contestando. Si alguien lo puede tener, alguien lo puede obtener, de verdad es un libro muy bueno para poder leer y que es también fácil de entender. ¿Te parece que hagamos una pausa? Sí, por supuesto. Super. Seguimos, ¿cierto? En su programa Nada es imposible para Dios. Exactamente, por Parousia FM y también por las redes de Pater Nostrum, que es la Fundación Pater Nostrum. Así ¿cierto? es. Y estamos hablando sobre las almas del purgatorio. Así es. Y tú tenías una pregunta, ¿no? Sí, a mí me interesaba saber primero cómo estas manifestaciones que le llegan a María Sima son, o sea, de qué forma
qué forma tenían estas manifestaciones, para qué la buscaban, digamos, porque obviamente si la buscan es por un fin, digamos, especial, porque no, digamos que un alma no recurre a otra sin finalidad. Exactamente, bueno, las apariciones de ella empezaron más o menos como en 1940, ya cuando tenía unos 25 años, y lo primero que le pedían era que se celebraran 3 misas por ella, ¿ya? Porque eso era lo que le faltaba para ser liberada del purgatorio. Te das cuenta que muchas veces la gente, yo no sé si te ha pasado, que vamos a los funerales, ¿cierto? Vamos a los cementerios y vemos las carrozas llenas de flores. Así es. Llenas de flores. Y nadie está preguntándose, oye, ¿necesitará esas flores? Porque a lo mejor lo que necesita es más que flores, sino que son las rosas más lindas, que son el rosario, por ejemplo, claro, o la misa que se le mandan a hacer. Entonces, aquí deja claro que las almas de purgatorio para ellos son gratas, en este caso las oraciones, las misas, pero no tanto las cosas del mundo. Claro, referente a eso, pasa mucho, y a mí me ha pasado porque yo he estado, digamos, hace muy poco también, como lamentablemente en esto que es la pérdida, digamos, ¿cierto? Transitar por la pérdida, y me doy cuenta a veces que nosotros como humanos llegamos a un punto en donde el velorio, el funeral, lo llevamos tanto a la capacidad humana, o sea, es decir, el llanto, sentir que vamos a extrañar a alguien, pero olvidamos muchas veces esa relevancia que tiene el mundo espiritual, sobre todo la vida en Dios, porque obviamente uno muchas veces, no sé, yo he estado en velorio ahora el último tiempo y es muy extraño, por ejemplo, ver que hagan un rosario por la persona. Por ejemplo, y lo que se hace es que la gente normalmente va a conversar al lugar. También. Dice María Sima en su libro que a las almas del purgatorio les molesta que la gente vaya por compromiso. Y cuando van al lugar y están conversando de la vida, les molesta porque sienten que están perdiendo el tiempo. En vez de rezar por el alma que se ha partido, se ponen a conversar, a reír y a hacer otras cosas que no tienen que hacer. Incluso hasta llorar. Y a mí, yo tengo una duda referente a eso. ¿Es cierto, digamos, que cuando el alma ya transita este purgatorio, nada de lo que era del mundo lo lleva consigo? Por ejemplo, yo no recuerdo si es una frase, digamos, bíblica o no, pero que decía como que Dios explicaba, entre comillas, que cuando un alma transita, ya nada tiene que ver con este mundo. Como que llega a un punto en donde... Claro, lo que pasa es que cuando el alma bien sale de del cuerpo terrenal y llega a la presencia, en este caso de Dios, va a tener una iluminación que va a entender todo lo que no entendía. Primero va a entender que Jesucristo es Dios por completo. Y va a comprender que existe un mundo espiritual que es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a dar cuenta que este mundo que estamos viviendo es un mundo pasajero y el mundo eterno era el otro. Es decir, lo que estamos viviendo no es una realidad. La realidad es lo que vemos para siempre, ¿ya? Así es. Y ahí, en ese momento, cuando lo comprenda, el alma también va a comprender cuántos pecados tuvo. Claro. Y va a saber cuáles son sus pecados. Y ojo, y adivina qué pasa cuando va a ver sus pecados. Porque va a verlos todos los pecados. La misma alma va a venir con la estructura de saber sus pecados, va a saber dónde se va. Si va al infierno, o al purgatorio, o al cielo. ¿Sabes por qué? Porque ya sabe que la culpa de tener estos pecados no le permiten llegar al cielo. Y por eso mismo hay diferentes partes del purgatorio. María Sima habla de 3 partes. Hay otros personas que son santos, beatos, que han hablado de 7 partes. 7 partes del purgatorio. Vamos a referirnos a 3. Dice que hay una parte muy profunda, una parte media y una parte más alta. Normalmente la parte más profunda, las almas se manifiestan con formas que son terroríficas. ¿Por qué? Porque la parte más profunda, adivina cerca de qué está. Me imagino que de Dios. Del infierno, pues, más cerca del infierno, la parte más profunda. Claro. ¿Ya? Y la más alta, divina, está más cerca del cielo. Entonces, la parte más profunda tiene más, por ejemplo, tienen figuras que son diferentes. Son figuras de animales, son figuras, por ejemplo, envueltas en llama, según particularmente su estado de purificación. Claro. Pero entre más arriba están, adivina qué más se parecen. Se parecen más a cada una de las personas que estaba acá en la tierra, pero se van poniendo cada vez más iluminadas. Y aquí hay algo particular. El alma del purgatorio, cuando está más cerca del cielo, le falta poquito para llegar al cielo. Trata de que la gente le rece. ¿Para qué? Para que rápidamente pase al cielo. Entonces eso un poco como que engloba lo que decías tú al principio, que era que el purgatorio también servía como una especie
como que nos limpiaba del pecado. Entonces obviamente vamos a ir viendo ciertos niveles, digamos, como se puede ver ahí más o menos en la imagen, algo representativo quizás, claro, de cómo existen estos escalones hacia la purificación, digamos, para poder llegar al cielo. Y las almas que están más arriba, para que tú sepas, como están más cerca, son más amables. ¿Ya? En cambio, las almas que están más abajo generan miedo, generan temor, porque tienen figuras que son horripilantes, animales, como te decía, según también los pecados que hayan cometido, ¿ya? Por ejemplo, lujuria o que sea la mentira o lo que sea. Cristian, y referente a esa pregunta que yo te hacía, cuando una persona, por ejemplo, ya no está en este plano, digamos, en este mundo, y pasa a como mundo espiritual, digamos, recuerda ciertas cosas de la tierra, ¿ellos quieren volver a vivir en la tierra, las almas que pasan al purgatorio? Las almas que se van al purgatorio, y ya saben que van al purgatorio, si le ofrecen volver a la tierra, adivina qué dicen: no. ¿Y sabes por qué no? Porque saben que si están en el purgatorio, su destino, ¿cuál es? El cielo. Claro. Toda alma que se fue al purgatorio, su destino es el cielo, no es el infierno, no puede seguir bajando, ¿ya? Es decir, el alma ya conoce y sabe que él no puede regresar, pero si pudiera regresar, dirían que no. Claro. ¿Ya? Un poco sienten esa iluminación de la conciencia, me imagino también, y sienten que están más cerca de Dios, entonces no tiene sentido querer volver a... Justamente, y como saben que están más cerca de Dios, tienen que expiar lo que justamente, tienen que expiar. Es decir, todos los pecados, Dios, que ya se los mostró, ciertamente, ellos reconocen sus pecados y dicen: sí, tengo que expiarlo, tengo que limpiarme para llegar a la fiesta eterna, que es el cielo. Y hay algo particular. ¿Quién manda las almas al purgatorio? Claro. ¿Eso te parece que lo vamos a la siguiente? ¿Ya? Sí, es una pregunta muy interesante para responder. ¿Ya? Seguimos, ¿cierto? En su programa. Nada es imposible para Dios. Estamos hablando sobre las almas del purgatorio, ¿cierto? Y teníamos una pregunta, ¿cierto? Sí. La pregunta era... ¿quién envía esta alma al purgatorio, no? Exactamente. Bueno, lo que hablamos hace un poco tiempo atrás, las almas del purgatorio las envía ellas mismas. Y tú dices: pero ¿cómo lo va a enviar en ellas mismas si Dios es el justo juez? Ciertamente, el justo juez, pero uno se tiene que remitir sobre todo al texto donde cuando dice: por tus palabras te condenarás. Es decir, por tus actos particularmente que hayas hecho acá en la tierra, uno ya sabe particularmente dónde tiene que irse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo he actuado de mala manera, en ese momento voy a ver todos mis pecados. Y yo sé, en ese momento, a dónde me voy a ir. Si me tengo que ir al infierno, al purgatorio o al cielo. Pero ¿qué es lo que sucede? Obviamente tengo al juez adelante y no tengo argumento contra el juez. Claro. Porque Dios lo ve todo. Esto lo dice obviamente los santos, San Juan María Benet, qué sé yo, Santa Teresa. Dice que Dios que ve todo y absolutamente todo. Ojo, todo es todo. No es como solamente, mira lo que muestro. Dios ve hasta el más oculto de los pensamientos que hemos tenido. Entonces yo les digo, si Dios lo ve todo y nos conoce desde principio hasta el fin, ¿tú crees que no sería un justo juez? Por supuesto, yo creo que si tiene toda la información va a ser lo más objetivo posible. Y también estas almas revelaron particularmente cuáles son las cosas que de alguna u otra forma generaron como errores en la tierra. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero uno cuando va a misa, o la gente que nos está escuchando cuando va a misa, empezar a pensar otras cosas. Claro. Está la misa adelante, ¿cierto? Y empezamos a pensar qué voy a cocinar, qué tengo que ir a comprar, cuándo termina, que ojalá que venga y no sé, que venga Juanito, Pedrito. Es decir, vamos pensando otras cosas en misa, que se vuelve también un pecado. Ciertamente es un pecado venial, pero es un pecado, ¿ya? Y hay prácticas que desagradan, por ejemplo, a Dios profundamente. Adivina cuál. Me imagino, recibe la comunión en la mano. Claro. La comunión en la mano, le desagrada. Cuando le preguntaron a Santa Teresa cuál es el peor de los pecados, en vez de decir, la Santa Teresa de Calcuta, en vez de decir el peor de los pecados es el aborto, el peor de los pecados es no sé, matar a alguien, lo que sea, dijo la comunión en la mano. Claro, a mí me pasa mucho, yo igual soy un poco crítico con eso, como que yo siento la necesidad de tener ese respeto por la comunión, porque siento que está ahí Cristo. Entonces, cuando uno lo recibe fuera de unas manos que no están, digamos, que no se prepararon en la fe o que pasan por mis manos, que quizás no son tan preparadas como las de la persona que entrega la comunión,
siento que igual es una práctica como... Justamente, y también entender que esa es una de las cosas que le desagrada a Dios, y otra cosa que le desagrada a Dios, adivina que es el divorcio. ¿Ya? Curioso. Muchas veces la gente, yo no sé si te ha tocado ver, pero en Estados Unidos hoy día es muy común divorciarse. Las personas llegan y hablan del divorcio como, oye, nada, tengo mi cuarto matrimonio, quinto matrimonio, como si nada. Igual también en la sociedad en general, digamos que el tema del divorcio y también el casamiento es muy tomado muy como a la ligera. Por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, o sea, te puede casar cualquier persona, hasta Elvis. Justamente, y que lo que pasa ya en sí, todo lo que son sacramentos, ojo, sacramentos eclesiales, porque en este caso es algo legal solamente, claro. ¿Ya? El que venga Elvis a casarte no es algo eclesial, ¿ya? Claro. No es un sacramento como la Iglesia Católica, claro. ¿Ya? Pero en el caso particular les molesta el divorcio también a Dios. Entonces, eso también puede llevarte, por ejemplo, al purgatorio. Y aparte de las cosas que, digamos, hacemos mal. Ahora, ¿qué cosas son las que más le sirven a esta alma del purgatorio? Me imagino como para transitar al siguiente paso. Ya, la primera cosa que les sirve son las misas. Ya, las misas. Si tú le mandas a celebrar Eucaristías a las almas del purgatorio, por las almas del purgatorio, perdón, lo que va a suceder es algo particular, que vas a cortarle el tiempo en el purgatorio. Se dice, y esto es lo que dice María Sima, dice que el promedio de tiempo en el purgatorio son 40 años. 40 años terrenales, wow. ¿Ya? Entonces piensa que 15 minutos en la tierra son como 40 años en el purgatorio. Wow. Piensa el dolor que deben sentir esas almas 40 años purgando alguno de los pecados. Y dice que lo más importante es poder llevarle, ¿cierto? Ofrecer la Santa Misa y también la oración constante. El rezo al rosario, por ejemplo. ¿Tú rezas el rosario por las almas del purgatorio? La verdad es que generalmente uno tiende a pensar más en la necesidad propia que muchas veces. Yo siempre recuerdo, sí, obviamente, cuando sobre todo lo hacemos acá, dedicar, digamos, quizá un denario pero digamos que es poco común que uno recuerde esa alma, y la verdad es que bastante atingente hacerlo, ya que es probable que la gran parte de las personas que uno conoce vayan allá. Exactamente, y por lo mismo uno tiene que rezar el rosario constantemente por la gente que ha partido, los familiares difuntos, y también por todas las almas del purgatorio. Así es. Y también hay algo particular, cuando uno tiene un sufrimiento, dárselo a las almas del purgatorio le sirve. ¿Ya? Las almas del purgatorio también, para que ustedes la gente la sepa en la casa, cuando uno los visita en el cementerio, ¿cierto? Al cuerpo que está descansando en el cementerio, uno viene y va a visitar este lugar, pero normalmente deja flores. A las almas del purgatorio lo que les sirve, adivina qué es dejarles agua bendita. O sea, proponemos a la gente que en vez de dejarle flores, o si quiere dejarle flores, déjele flores, pero déjele agua bendita, que eso sí le ayuda mucho. Y adivina qué otra cosa más le sirve. La oración, me imagino, ¿no? Ciertamente la oración, pero también dejarle velas benditas. ¿Ya? Velas benditas que uno puede encender en la tumba de la persona. O sea, en general, como varios sacramentales le sirven. Por ejemplo, si le dejara sal, también... Sal, claro, sal bendita. Sí, no te podría decir que no, porque eso no tengo ni la revelación yo de eso, pero sí te puedo decir que María Sima habla de estos sacramentales como las velas benditas y el agua, en este caso, bendita. Y también importante que hay cosas que ayudan a cortar el tiempo en el purgatorio, y por eso que hay que hacerlos tan rápidamente. Por eso que cuando una persona muere, si alguien fallece de su familia, le decimos a la gente, lo primero que tiene que hacer es mandarle a hacer misas, y no una misa, a lo menos 30. ¿Ya? A lo menos 30. Y que se llaman, bueno, obviamente uno tiene la opción de saber que están las misas de Requiem, que uno pide particularmente por estas almas, y a lo menos 30 misas, que dice ser como un número estándar. ¿Para qué? Para que la persona, si está en el purgatorio, se vaya rápidamente al cielo. Y también es importante entender de que hay días que las almas también pasan más rápido al cielo. Por ejemplo, el día de Navidad. ¿Ya? El día, por ejemplo, de la Ascensión. Ya el día, por ejemplo, de Todos los Santos. Ya, también pasan más rápidamente al cielo. Pero esos días me imagino que son almas, o sea, las almas se liberan en algunos puntos. Exacto, se liberan, ¿por qué? Por intercesión de María Santísima y también de los ángeles. ¿Ya? Y referente, ya hablamos de las cosas que le agradaban, digamos, a estas almas del purgatorio, y qué cosas no les gustan a las almas del purgatorio. Que hablamos un poco, hace un tiempo me dijiste, por ejemplo, que las personas conversen tanto cuando ellos están descansando, o no sé. Por ejemplo, les molesta particularmente que la gente tenga rencor. Eso te ha pasado, pero hay gente que tiene rencor de años.
Sí. ¿ya? Les molesta el rencor entre hermanos. Les molesta, por ejemplo, la falta de perdón. Es común eso también verlo en funerales muchas veces. Las familias pelean por las cosas terrenales, digamos, que la casa, que esto otro. Al final yo personalmente creo que es algo que no es muy... que no ayuda mucho al alma de la persona que se fue, porque al final te estás concentrando en algo mundano por sobre lo Exactamente. Y el rechazo a reconciliarse, porque muchas veces hay gente que no quiere reconciliarse. Eso le molesta mucho, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno quiere hacer alguna reconciliación y tenemos algún alma del purgatorio que a lo mejor está pidiendo esa reconciliación, al no tener la reconciliación, le aumenta el tiempo en el purgatorio. Recuerda que no hay nada que esté atado que de alguna u otra forma no tenga que ser desatado. Y para que sea desatado de por medio, va a tener que haber una liberación, y esa liberación tiene que ver asociada con el perdón. Y muchas veces la gente, por ejemplo, personas que están en el purgatorio, hay gente que ha tenido alguna cosa con alguien en la tierra, pero que no está perdonada, por ejemplo. Claro. Y ellos no tienen nada que perdonar. La persona en la tierra tiene que perdonarlo, pero no lo perdona y sigue manteniendo el alma en el purgatorio. Mira. Curioso. No, terrible. Muy curiosos. Y también, por ejemplo, hay otras prácticas que desarrollan, por ejemplo, desagradan a las almas del purgatorio. Por ejemplo, no sé, el ver temas como el aborto, por ejemplo. Que tuvimos un tema hace poquito sobre el aborto. El divorcio, como te decía, el meterse en ciertas cofradías o ciertas cosas que no son de Dios, por ejemplo, la masonería. Claro, hay referente como a estos temas que no son del agrado de las almas, digamos. ¿Será que estas mismas almas, después de la iluminación, digamos, que tienen de la conciencia en el purgatorio, rechazan este tipo de prácticas que quizás cuando estaban en el mundo no las conocían? Justamente porque ahí van a tener la capacidad de entender que esas prácticas no nos llevaban a Dios. ¿Ya? Entonces, muchas veces las personas dicen, oye, si no es nada de malo. ¿No he escuchado esa frase? Hoy si esto no tiene nada de malo. Bueno, muchas veces nos pasa que el nada de malo empezamos a todo justificarlo. Así es. Y la justificación no nos va a llevar al cielo. Cristian, y como dijimos ya para tomar el punto, la alma entonces valora mucho cosas como la oración, la forma en que nosotros nos reconciliamos quizás con nuestros pares, y también la práctica sincera a través de los sacramentos. Exactamente. Lo ayudan. Que es lo que ayudan y salen mucho más rápido del purgatorio a través también de este tipo de acciones. En la siguiente parte del programa vamos a hablar particularmente de las cosas que le dijeron a María Sima y cuáles cosas pueden de alguna otra forma liberar, por ejemplo, el alma del infierno, para hacerlas ya, para que no se vaya el alma del infierno. Así que, ¿te parece que hagamos una pausa? Sí, y seguimos. Seguimos entonces en su programa Nada es imposible para Dios. Y estamos hablando sobre las almas del purgatorio. Así es. Y quedamos con una pregunta, así como a punto de responder, una pregunta bien interesante. A María Sima, digamos, estábamos englobando esa historia. Estas almas del purgatorio, tú dijiste que le hablaron. Una pregunta muy interesante es, ¿qué le dijeron a María Sima? Bueno, le hablaron, disculpa, de varias cosas. Una cosa es como, por ejemplo, no caer al infierno. Le dijeron 4 cosas que uno puede hacer para librarse del infierno. Ya dice que la primera cosa debiese ser la auténtica contrición, ¿ya? La caridad, por ejemplo, que uno practica en la vida, ayudar al prójimo, ¿ya? La humildad y confiar en la misericordia de Dios. Esas son 4 cosas que uno puede practicar ya, que te pueden venir y salvar de que no caer en el infierno. Claro, entonces, ¿ya? Esto es un mensaje súper potente, porque al final nos está diciendo abiertamente la forma de evitar llegar quizá a esa... Exactamente. La auténtica contrición, para que la gente lo sepa, es cuando uno se va a confesar, pedir perdón de verdad. No pedir perdón así como solo porque sale de la boca. Me debe doler, me debe pasar algo adentro, me debe doler el pecado que hice. Entonces, esa es la auténtica contrición. Cristian, y hablando del pecado, en estas revelaciones, digamos, que le hacen también a María Sima, ¿habla quizás de los pecados más comunes que nos llevan al purgatorio? Habla sobre los pecados más comunes. Dice que los pecados más comunes son la ira, por ejemplo, el orgullo, la pereza, la avaricia, ¿ya? La lujuria, el rencor, ¿ya? Por ejemplo, el hablar mal, el decir garabato. Mira. El mentir. ¿Te has dado cuenta que la gente hoy día normaliza mentir? Hace una mentirita piadosa. Claro. ¿Te llega al purgatorio? Muy común. ¿Ya? El juzgar a gente. Porque quiero juzgarlo porque esta persona hace esto, hace lo otro. ¿Ya? La falta de caridad. No ayudar al prójimo.
cosas que te pueden llevar directamente al purgatorio. ¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, si le hablaron quizás de que hay almas que quizás están ahí por voluntad o... A ver, las almas están ahí, como te decía antes, por voluntad propia. Ya María Sisma decía ya que si, por ejemplo, ve de por medio un alma que está en este caso, sabe que esa alma que está en el purgatorio reconoce cuáles son sus pecados. Y como los reconoce y sabe particularmente que está sucio, no puede ir a la fiesta sucio, ¿ya? Claro. Porque no hay nada sucio que llegue a la fiesta. Claro. Ya, recuerda el texto bíblico el cual habla de esto mismo. ¿Ya? Amigo, ¿cómo entraste sin el traje de fiesta? Le dice el Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿para qué lo digo de esta forma? Tiene que haber una limpieza, y esa limpieza tiene que ser, obviamente, en el purgatorio. Claro, muchas veces nosotros entendemos que, bueno, también yo personalmente creo que, por ejemplo, yo nunca iría quizá a encontrarme con Dios con, no sé, sandalias, por ejemplo, pero también hay una pregunta muy común en eso. Cuando uno se refiere a esa limpieza de la imagen, más que de la imagen se refiere, me imagino, al alma, ¿no? Lógico, porque tú no vas a estar limpiando, no tienes una imagen física que va a estar limpiando, vas a estar limpiando el alma. El alma es literalmente es antimaterial, no es material en sí. Entonces, como no es material, tienes que limpiar esto que está arraigado en el alma. En este caso es el pecado, que eso se mantiene. No es como que venga y diga la persona falleció y ya se le fueron todos sus pecados, no es así. Y en estas revelaciones le hablan quizás sobre el sufrimiento que sufren. Sí, dice que muchas veces las almas padecen un sufrimiento extremo en el purgatorio. Ya dice, es comparado con el mayor dolor que puede haber en este mundo multiplicado por 1000. ¿Ya? Entonces, para que entienda la gente, y eso pasa mucho, que las personas dicen, se fue a descansar. Claro. Yo creo que hay que mirar un poquito de que a lo mejor no está descansando, claro, ¿ya? Porque a lo mejor sí está sufriendo, ¿ya? Claro. Sobre todo en las partes más profundas del purgatorio, ¿ya? Y también el saber que están lejos de Dios y están separadas de Él, solo por el hecho de haber pecado, también le genera sufrimiento. Claro. O sea, es como ver, digamos, del otro lado de la calle a Cristo y no poder acercarte porque aún no eres digno. No eres limpio. Claro. Y ojo, te estás perdiendo la mejor de la fiesta por culpa tuya. Claro. Porque no fue culpa de nadie más, culpa tuya. Pero también esas almas interpretan que este dolor, digamos, es purificador, pero también no es eterno, digamos, ¿no? Exactamente. Ellos entienden de por medio que ese dolor va a ser pasajero y que tienen que vivirlo y que tienen que pasarlo. ¿Para qué? Para llegar a la fiesta. Y referente a las cosas que uno siente, digamos, en ese lugar, ¿realmente las almas pueden quizás sentir, por ejemplo, ira o sobre todo alegría, por ejemplo? Sienten una alegría gigante. ¿Adivina por qué? Porque saben que están salvadas. Claro. Que están purificando. ¿Tú hoy día sabes que estás salvado? No. Porque yo te digo, yo he hablado de repente con algunas personas que son protestantes, qué sé yo, y me dicen, no, yo solo por creer en Cristo ya estoy salvado. Y dice el Señor, no solo el que dice Señor, Señor estará conmigo. Ojo con esto. No porque yo digo que creo en Cristo, creo de verdad en Cristo. ¿Estamos? Sí. Y yo siento personalmente, como tú me preguntabas, que sobre la salvación quizás. Me pasa mucho que yo siento que aún no he llegado a ese nivel de digamos, poder ser salvo, porque aún siento de forma muy crítica que hay instancias en mi vida donde no vivo en Cristo, porque como dices tú, no es muy fácil decir yo creo, pero vivir esa fe que tú profesas, digamos, que tú dices, y aplicarla en tu vida es más complejo aún. Justamente. Entonces yo creo que por eso quizás aún yo personalmente no llego, pero sí me gustaría obviamente llegar a esa instancia. Yo creo que todos. La salvación no viene por las obras, ¿ya? Las obras ayudan, pero la salvación viene por la misericordia. Dios es el que nos salva. Claro. Por su misericordia, simple, no es nada más que eso. Lo dejo claro porque si no, muchos de repente nos sentimos como, mira, yo estoy con Cristo, ya, listo, no me va a pasar nada de esto. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso, que también nos podemos ir al infierno, porque obviamente Dios ve el corazón y sabe lo que nosotros tenemos y ocultamos al mundo. Qué importante, las almas del purgatorio, como decía, tienen esta alegría porque saben que están salvadas. Entonces tienen una alegría extrema, mayor a cualquier alegría que puedas tener acá en la tierra, porque saben que ya su destino va a ser el cielo. Y también le muestra estas almas a María Sisma, le muestran quizás cómo las podemos ayudar a salir del purgatorio, ¿no? Porque hablamos un poco de eso. Justamente, ¿cómo podemos ayudar a estas almas? Ofreciéndoles misa, ¿cierto? Obviamente hay que asistir a misa, pero con devoción también. Ya muchas veces pasa que uno le manda a hacer una misa, ¿cierto? A celebrar una misa,
en los lugares y uno va por cumplir. Tiene que haber devoción también en lo que estoy haciendo, ¿ya? Y obviamente lo que te decía, el que se rece por ella es el Santo Rosario. También hay cosas que no se hacen mucho, por ejemplo, el ayuno, que se haga ayuno por esas almas. Voy a hacer hoy día ayuno por las almas del purgatorio. Sí. También se puede hacer. Y soportar con paciencia el sufrimiento. Fíjate que la gente hoy día, te voy a poner un ejemplo muy simple, las personas les duele la cabeza, y les duele la cabeza y que dicen, le andan diciendo a medio mundo, me duele la cabeza, como que si eso les fuera a quitar el dolor de cabeza. El soportar con paciencia un dolor, es decir, me duele la cabeza, lo acepto, lo entiendo y te lo entrego, Señor. Eso es un sufrimiento pequeñito. Imagínate los sufrimientos grandes, como por ejemplo que algún familiar esté enfermo o que esté pasando una enfermedad grave o lo que sea. Claro. Y referente a las cosas sobre, digamos, si se sienten acompañadas estas almas en el lugar hay algo particular que a lo mejor no sé si tú lo sabes o la gente lo sabe. Las almas del purgatorio, su ángel de la guarda las acompaña. ¿Ya? Es decir, el ángel de la guarda lo tenemos acá al ladito, ¿cierto? A nuestro lado derecho está permanentemente, cuando estamos vivos. Pero cuando llega el momento de irnos al purgatorio, también lo acompaña el ángel de la guarda. Y adivina qué hace. Lo consuela, lo fortalece. Uno le puede... el alma del purgatorio le puede pedir que le pase mensajes a seres queridos. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero hay gente que llora después de que alguien murió. O sea, de repente sueñan con algo diciéndole, no llores más porque me hace mal. Ese mensaje vino del alma del purgatorio. ¿Quién lo llevó? El ángel de la guarda. Tomó a lo mejor la forma de la persona que había partido, pero es un mensaje que también se puede permitir. Claro. ¿Y habla o hay alguna alusión, digamos, en estas revelaciones a la Virgen? Sí, habla, porque las almas de purgatorio en sí tienen una extrema abogada. ¿Ya? Claro. Y la mejor de la abogada divina, ¿cómo se llama? La Virgencita, ¿cierto? Que intercede por todas nuestras necesidades. Y las almas de purgatorio son visitadas por la Virgen, ¿ya? Continuamente. Y ella las conforta, también intercede por ella, y en las fiestas marianas libera muchas almas del purgatorio. ¿Ya? Entonces también entender que por las oraciones que uno le hace a la Virgen María, también está liberando almas del purgatorio. Así es. ¿Ya? Sí, no sé, ¿quieres preguntar algo? O sea, no, más que nada hablar sobre lo que conversamos el día de hoy, un tema muy interesante, sobre todo porque de cierta manera nos enseña, nos da un lineamiento de cómo nosotros podemos evitar quizás ser, bueno, quizás no almas del purgatorio, pero sí saber cómo podemos ayudarlas, cómo también podemos interceder por ellas, y también lo que les ayuda a que nosotros podamos ayudarlas, digamos, a transitar por este purgatorio. Exactamente, y por lo mismo tenemos que pedir al Señor Dios Todopoderoso que libere las almas del purgatorio. Y si nosotros, y para que también la gente lo sepa, cuando rezamos el rosario, al finalizar el rosario, después de haber pedido por todas las intenciones del Papa, ganamos indulgencias plenarias. Esas también se las podemos regalar a las almas del purgatorio. Y adivina qué pasa si se las regalamos. Vamos a tener gente en el cielo que va a interceder por nosotros cuando nosotros necesitemos algo. Así que tenemos varios santos en el cielo. Yo rezo todos los días por el alma del purgatorio, ¿ya? Y yo les pido. Claro. Y las que ya se fueron al cielo, intercedan por nosotros y sobre todo por la fundación para que también siga adelante haciendo la voluntad del cielo. ¿Te parece que hagamos una oración final por las almas del purgatorio? Pidiendo especialmente para que el Señor Dios Todopoderoso las libere y también para que nosotros conozcamos también este misterio y aceptemos también que Cristo quiere salvar a cada uno de sus hijos. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.